Lo cierto es que hay una especie de fascinación por saber qué hay después de la muerte. Se han escrito libros, se han producido programas de televisión, películas, que quieren siempre explorar el reino de lo sobrenatural. Nosotros sabemos por la escritura que hay dos destinos bíblicos, un cielo y un infierno, ¿no? Y por supuesto el primero es el preferido, ¿no? De hecho, hay personas que hasta aseguran haber estado en el cielo y luego haber vuelto a la tierra para contarlo. Puede ser cierto, ¿no? Pero siempre es mejor ir a las escrituras. Y la Biblia menciona la historia de dos personas que fueron llevadas allí en visiones, ¿no? La primera es el apóstol Pablo, recuerdan en 2 de Corintios cuando él dice que fue transportado, trasladado al tercer cielo, la morada de Dios. Y el otro es el apóstol Juan, que nos damos cuenta que tuvo el privilegio también de tener una visión real del cielo. Y eso es lo que cuenta el capítulo 4 y también en parte el 5, que lo vamos a ver la próxima semana. Ustedes saben que la Biblia nombra más de 500 veces la palabra cielo, pero quizás no hay una descripción más grande, más hermosa, más informativa que la que veremos esta noche. Así que la palabra cielo, ustedes vieron acá, está asociada a adoración, a trono, al que está sentado en el trono. ¿Y qué tiene que llamarnos la atención esto? Que la verdadera adoración a Dios es tal vez una de las mayores necesidades de nuestras vidas y en nuestras iglesias. Mucho se habla de muchas cosas, pero poco se menciona lo importante que es la adoración. Usar todo lo que tenemos, incluida nuestra vida, para alabar a Dios por quién es Él, porque Él está sentado en el trono. Pero para ver este pasaje, del mensaje que tiene por nombre hoy Un viaje al cielo, nos damos cuenta que el cielo es un lugar de adoración y el pueblo de Dios lo va a adorar por toda la eternidad. Entonces es bueno que comencemos a practicarlo ahora. Quiero invitarlos a primero a ver un versículo en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19, porque este versículo es el bosquejo inspirado que Dios da acerca de todo el libro de Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tres cosas. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y si ustedes se dan cuenta, el capítulo 4 de Apocalipsis parte justamente diciendo las cosas que sucederán después de estas, dice el versículo 1. Lo vamos a ver. Entonces, Apocalipsis 4 nos está llevando a la última parte, las cosas que van a suceder. El propósito de la frase, las cosas que deben suceder después de estas, es hablar de las cosas que aunque no veamos, son cosas que van a suceder. Y por cierto, esto nos está llevando, transportando al futuro. ¿Se acuerdan que ya vimos las 7 iglesias? Gracias a Dios por todos los que estuvieron en cada uno de los 7 mensajes, ¿no? Eso era lo que es. Entonces, inmediatamente después de las iglesias, el Señor le dice, ahora esto es lo que ha de venir. Está hablando de algo futuro. Y eso es lo que parte realmente este pasaje de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 y 2, parte así. Exactamente lo que Dios le dice al apóstol Juan cuando lo cita al cielo. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Ven? Ahí lo toca. Dice Juan, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es muy hermoso la descripción que va a dar del cielo, y yo le quiero pedir algo, que usted, por cierto, siempre trate de imaginarse todas esas descripciones. Es súper importante los detalles, pero ¿sabe qué es más importante que los detalles? Lo que el autor quiere comunicar en este pasaje. Más importante que toda la hermosura del cielo que vamos a disfrutar, más importante es el mensaje que Dios quiere hablar a su iglesia a través de esta escena. ¿Se da cuenta que a veces nos quedamos como con los detalles hermosos de algo y no nos damos cuenta del núcleo? ¿Cuál es el énfasis que está hablando este capítulo? El trono, ¿sí? El trono. ¿A quién va dirigido toda esta predicación del capítulo 4? Al que está sentado en el trono. Trono y el que está sentado en el trono. En los escritos proféticos, siempre lo importante es ver el panorama completo. Apocalipsis, por supuesto, es un libro profético por esencia.
Siempre usted y yo tenemos que tratar de ver lo central de aquello que se quiere comunicar. El centro de este capítulo es el trono y aquel que está sentado en el trono. Entonces imagínense que Dios permite que Juan en una visión vaya a la misma cámara principal del Rey de Reyes, de un momento a otro, vea el salón real y los ojos inmediatamente del apóstol Juan se colocan ¿sobre qué? Sobre el trono y sobre aquel que está en el trono. ¿Por qué será la centralidad de este pasaje el trono y no los detalles tan hermosos? Las piedras, dice, de jaspe, de cornalina, que son muy hermosos. Pero el centro de la visión no es esa. El centro de la visión es el trono y aquel que está en el trono. Todo lo demás es hermoso, todo lo demás es precioso, pero aquí lo más importante es el trono de Dios. Yo quiero invitarlo al libro de Daniel. Hay un versículo muy interesante que tiene que ver justamente con esto, porque una de las características del libro de Apocalipsis es que toma muchas palabras del Antiguo Testamento. Son cosas futuras que sucederán. Y exactamente lo mismo que pasó en Daniel, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 28. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor? Que no quería hacer caso, que se volvió medio loco. Y dice Daniel en el capítulo 2, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Quiere decir literalmente también desde el Antiguo Testamento lo que va a suceder en el futuro. Entonces Apocalipsis también toma prestado, porque ahí nos damos cuenta que es la palabra de Dios. Apocalipsis toma prestado palabras exactamente iguales del Antiguo Testamento con el propósito de alentar a los hijos de Dios en medio de días difíciles. Recuerde que el libro de Apocalipsis no es un libro de miedo, como mucha gente lo cree. Bueno, para aquel que no tiene a Cristo, no cree en Cristo, por supuesto, aterrador. Pero para nosotros los cristianos tiene que ser un libro de profunda esperanza. O sea, si algo debemos leer en este tiempo de Apocalipsis, porque todo lo que está prometido ahí para sus hijos, para los hijos de Dios, para los verdaderos cristianos, son palabras de esperanza y de tremenda confianza en medio de todo el hostil ambiente que relata en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan dónde estaba el apóstol Juan cuando estaba recibiendo esta visión? Esto no es parte de la trivia bíblica, pero puede ser, ¿no? ¿Dónde estaba Juan cuando recibe esta visión? Voy a leer el chat, a ver. ¿Dónde estaba Juan en el momento de recibir esta visión? 5 segundos, no se acuerdan. Él estaba en la isla de Patmos. Estaba solo, estaba apartado. Pero la iglesia y el apóstol Juan nunca, ambos debemos olvidarnos de algo muy importante. Nuestro Dios está siempre sentado en el trono. Por más que tú estés solo, por más que tú estés sola, por más que te sientas abandonado, abandonada, estés pasando una tremenda situación o estés viviendo algo muy, muy difícil, nunca te olvides que nuestro Dios siempre está sentado en su trono. Siempre está sentado en su trono, como lo vio el apóstol Juan. La palabra trono se usa 14 veces aquí, solamente en este pasaje, y 46 veces en todo el libro de Apocalipsis. Entonces, seguir a Cristo, que es nuestro llamado, de manera fiel en este mundo, solo es posible si nosotros tenemos una idea clara del Dios al que servimos. Yo no sé cómo tú te imaginas a Dios, pero sí quiero decirte una primera gran verdad. Dios siempre está sentado en el trono gobernando todas las cosas del mundo y del universo. Esa es la realidad bíblica. Seguir a Cristo en la hora de la prueba, cuando la cosa es difícil, va a reflejar realmente lo que nosotros creemos acerca de Dios. ¿Sí? Como decía uno de los testimonios, ahora me doy cuenta de lo que Dios hace. Job lo dijo, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestro Dios no es un Dios al que se le vaya un detalle. Nuestro Dios no es un Dios al que cualquiera pueda mover. Nuestro Dios está sentado en el trono gobernando por los siglos de los siglos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 8 acerca de esto del trono y al que está sentado en el trono. El autor de Hebreos dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. ¿Y qué dice después? Tú gobiernas con un cetro de justicia. ¿No se imagina usted a Dios pensando que Él no está gobernando lo que está pasando, ¿no? El Señor siempre está gobernando. El trono de Dios no es temporal. Él trasciende el tiempo y el espacio. El reino de nuestro Dios es eterno. Y de todas las cosas que el apóstol Juan vio, ¿en qué se centró?
en el trono. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que aprender a ver esas cosas? Él no se centró en las piedras, que son preciosas. No se centró solamente, lo menciona en la cornalina, en el jaspe, que son cosas hermosas. Pero ¿en qué centró finalmente su mirada? En el trono de Dios. Vi un trono, dice, un trono que no estaba vacío, porque Dios estaba sentado ahí. Eso nos hace entender que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, siempre es rey. Jehová reina, dice su palabra. Es un Dios soberano. Su autoridad en el universo es absoluta. Entonces no olvidemos nunca poner nuestros ojos ¿dónde? En el cielo, ¿sí? Esta palabra nos enseña a poner siempre los ojos en el cielo. Cuando usted esté viviendo una situación muy difícil, recuerda esta visión de Juan. Dios está gobernando. Dios no ha perdido el control. Al contrario, Dios tiene completamente el control. Aunque la situación sea límite, muy difícil, Señor, tú estás gobernando. Porque esa es la visión que me está dando tu palabra. Tú nunca dejas de estar sentado en el trono. Mire lo que dice el Salmo 93, versículo 1 y 2. Dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono y tú eres desde la eternidad. Yo no sé, te preguntaba hace unos minutos cómo tú te imaginas al Señor, pero ¿sabes qué va a evidenciar realmente tu conocimiento de Dios? Cuando tú estés puesto o puesta en una prueba muy grande. Ahí es cuando realmente se evidencia nuestra confianza en el Dios que conocemos o que no conocemos. ¿Cierto? Cuando una persona piensa que se ha perdido el control de las cosas, recuerda siempre que si tú eres realmente un hijo de Dios, si eres realmente una hija de Dios, no te vas a olvidar nunca más de esta palabra. El Señor está sentado en el trono, siempre reinando y gobernando absolutamente todo. Como dijo alguien hace unos minutos, Dios siempre sabe lo que hace. Absolutamente sabe lo que hace. Y mira cómo continúa la visión del apóstol Juan, versículos 3 al 6. A lo mejor está muy chiquitito si tú estás conectado a un teléfono, no lo sé, pero te lo voy a leer. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, algunos detalles, ¿no? Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Hay que tener muy claro que el Señor está siendo comparado con piedras preciosas, ¿no? Su fulgor es algo precioso. Lo que el apóstol está describiendo no es a Dios mismo, sino su fulgor es, dice el versículo, es como esto, ¿sí? O sea, al ver esa majestad de Dios, él dice, se parece a esto otro. Se le ve como rodeado el Señor, dice Juan, de una luz resplandeciente, del diamante, claro como el cristal, blanco, que simboliza la santidad de Dios. Dice ahí también que habían piedras preciosas, la cornalina, el jaspe. ¿No? Traten de imaginar un poco cómo es realmente una imagen correcta del cielo. Yo estoy leyendo esto y me doy cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que quieren mostrar libros y películas. Pero nada que ver. Esta es la visión real del cielo. Yo me imagino el trono y dice que alrededor, o sea, van haciendo círculos de una adoración, de un resplandor, la luz que debe haber ahí, la presencia, la santidad, la paz. O sea, debe ser no sé, no tengo palabras para describirlo, pero yo quiero que usted se imagine, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa cuando lee esta palabra? Dice que después hay un mar como si fuera de cristal. Imagínense si el mar es bonito ya en este mundo caído, ¿sí? Imagínense cómo será en el cielo un mar semejante al cristal, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esto es una consolación muy gloriosa para los hijos de Dios. Muy gloriosa. No es meramente una imagen del cielo, sino que también describe el universo entero desde el aspecto del cielo. O sea, Dios está sentado en el trono del universo.
Él está gobernando, nosotros estamos acá abajo, dice Eclesiastés, ¿cierto? Dice, nunca olviden que Dios está en los cielos y ustedes están en la tierra. O sea, traten de imaginar esto en el cielo real, tercer cielo. Traten de imaginar esto, o sea, está el trono de Dios y Él está gobernando todo hacia abajo el universo. Pero esa visión tiene que venir a tu corazón y al mío cuando las cosas anden mal. Cuando la situación se vea difícil, decir, Señor, yo sé que tú reinas. Porque finalmente lo que compartía Adolfo al principio de la reunión, creer con todo el corazón tiene que ver con eso, con que nuestra confianza en el Señor sea completa porque le conocemos. Porque la confianza se va a probar en medio de la tribulación. La verdadera confianza se va a probar en medio de una prueba, ¿no? Valga la redundancia. La verdadera confianza se va a probar en los tiempos finales, cuando pase y suceda lo que la Biblia dice. Ahora te voy a mostrar las cosas que han de suceder y estamos recién empezando, ¿no? En julio vamos a terminar con un seminario donde se va a hablar también para que hagamos el enlace completo de haber estudiado todo Apocalipsis. Entonces tenemos que avanzar en el 4 y el 5 estas semanas y seguir adelante hasta que lleguemos a esa fecha de julio que vamos a tener nuestro seminario. Pero ¿cuál es la idea? Que cada cristiano, cada cristiana conozca completamente el panorama del Apocalipsis y sepa las cosas que han de suceder, no por la tele, no por el internet, sino por la que la Biblia dice. Esto es una palabra de mucha esperanza para el Hijo de Dios, ¿no? Todas las cosas, dice, todas las cosas. Eso tiene que incluir nuestras pruebas, nuestras tribulaciones. Esa es la lección. Que tú y yo pensemos en el trono de Dios cuando las cosas están mal en nuestra vida, ¿no? Y sigue el apóstol Juan relatando en su visión que Dios le da, versículos 6 al 8, y dice, y junto al trono y alrededor del trono, voy a explicar todas estas cosas, no se preocupen. Tenemos hasta las 12 de la noche, así que no hay problema. No, tenemos un ratito corto, vamos a explicarlo bien. Dice, junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, sé que lo hemos estado leyendo no solo en el ministerio, sino que muchos de ustedes también lo están leyendo, repasando, avanzando. Vamos a aprovechar de dejar una tarea también, ¿ya? ¿Les parece en este tiempo? Ya la vamos a dar aquí en el ministerio, vamos a hacer un alto. Esas laminitas que de cada iglesia, porque si tú a lo mejor no has estado en la, o eres más nuevo, nueva, no has estado en la predicación de las 7 iglesias, se recuerda que se envió una laminita de cada iglesia. Y esa laminita tenía 5 preguntas. Bueno, vamos a tomar las 7 láminas y vamos a responder esas 5 preguntas de cada iglesia. Son 35 preguntas en estos meses, ¿les parece? Durante mayo y junio, ¿ya? Entonces usted envía esa laminita también a sus contactos. 7 laminitas, una por iglesia. Cada laminita tenía un mensaje, ¿cierto? A cada iglesia. Entonces usted va a tomar esa laminita, las 7, y va a responder las 5 preguntas que tiene cada lámina. 7 por 5, 35, ¿cierto? ¿Les parece? Eso nos va a ir refrescando y haciendo aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. Por mientras también hagamos eso, ¿ya? Les decía que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que usa mucho del lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Y ver cómo la manera en cómo ese lenguaje es usado en el resto de la Escritura nos permite interpretar correctamente textos difíciles como los que estamos viendo hoy. Apocalipsis debe ser uno de los libros más difíciles de interpretar, ¿cierto? Pero por eso que es importante leer toda la Escritura. Cuando podemos darnos cuenta de muchas cosas del Antiguo Testamento, podemos entonces tener una correcta interpretación. Vamos a los detalles. Se piensa que en cuanto a los seres vivientes, se piensa que son ángeles. Pero también si usted va a Isaías, se va a dar cuenta que esto también aparece, ¿no? Se parece mucho a la visión que tiene el profeta Isaías en el capítulo 6. No lo tengo en pantalla, pero se lo voy a leer. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías, 700 años antes de Cristo, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cualquier coincidencia no es mera casualidad. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Le estoy hablando de Isaías, 700 años antes del Señor, de su nacimiento. Cómo es casi igual a lo que está viendo Juan. Esto sí se los traje. Otro profeta, Ezequiel. El libro de Ezequiel comienza justamente diciendo que el profeta vio los cielos abiertos, igual que Juan, y vio visiones de Dios. Y lo que vio está relacionado con lo que Juan nos describe también. Dice Ezequiel 1, del 4 al 8. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, lo mismo que estamos leyendo hoy. Y esta era su apariencia. Miren, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. O sea, ¿sabe por qué hay mucha semejanza? ¿Quién puede responder? ¿Por qué hay tanta semejanza en lo que vemos en Apocalipsis y lo que estamos viendo de profetas muy antiguos? O sea, hay muchos años de diferencia entre el apóstol Juan y el profeta Isaías, por ejemplo, o el profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que definitivamente es la palabra de Dios. ¿Cómo la podemos comprobar, no? Y Dios está sentado en el trono por toda la eternidad, siendo adorado verdaderamente por esos adoradores. Entonces, Apocalipsis 4 que estamos viendo hoy, amada iglesia, es un llamado de Dios. ¿A qué? A entender que Él siempre está gobernando en su trono. Nunca te olvides de eso. Dios siempre está gobernando en su trono. Desde toda la eternidad, Dios no tiene principio ni fin. Siempre ha estado gobernando en su trono. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Como esa imagen, adorarle. Porque no por lo que ha hecho. Por supuesto, nos dan más ganas de adorarle cuando Dios hace algo bueno para nosotros, ¿cierto? Pero adórele siempre, porque solamente Él merece adoración por el hecho de ser Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, dice Juan. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces Dios quiere que sus atributos sean anunciados. Le pregunto, ¿estamos primero creyendo? ¿Sí? O pregúntale a la persona que tiene al lado. ¿Estamos realmente creyendo que nuestro Dios es santo y soberano? ¿Le estamos contando a alguien que nuestro Dios es santo y soberano, que gobierna todo, que nada se escapa del control de sus manos? Mire, si nuestra adoración a Dios no está movida por la grandeza de Él, no está cimentada en la gloria de Dios, nuestra adoración entonces no es nada. Se lo repito. Si nuestra adoración no está motivada por la verdadera grandeza de Dios, no está cimentada en su gloria, nuestra adoración pueden ser meras canciones que no significan absolutamente nada. Nuestra adoración debe estar movida por quien yo conozco, porque es un Dios que está sentado en el trono, Él merece la adoración. ¿Se acuerda lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, como diciendo, he visto cosas buenas y he visto cosas malas, pero eso no depende de la adoración. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿no? Cómo la Biblia se conecta en todos sus libros. En los 39 del Antiguo Testamento, en los 27 del Nuevo. Y vamos a la última parte ya, versículos 9 y 11. El trono y los 24 ancianos. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La gran pregunta, yo estuve conversando con varios consiervos el fin de semana. Bueno, Daniel, ¿quiénes son los 24 ancianos? Difícil pregunta, Alejandro. Esta es una pregunta muy, muy, muy difícil. Esto requiere realmente un estudio, pero exhaustivo para poder responder. Así y todo,
es bueno saber que hay distintas posturas, ¿no? Que por supuesto no afectan para nada a la doctrina, que siempre hemos explicado, ¿no? ¿Quiénes son estos 24 ancianos, no? Principalmente, estos ministros angelicales son llamados ancianos, y usted le debe recordar esta palabra, porque esos ancianos, al igual que en la Biblia, no tienen que ver tanto con la edad que ellos tienen biológica, por decirlo así, sino con su madurez espiritual, con su sabiduría. Pueden ser considerados como verdaderos, ¿cómo decirlo?, oficiales del gabinete de Dios, porque reflejan la sabiduría, ¿cierto?, por su madurez que ellos tienen. El término anciano sugiere una analogía con los ancianos de la iglesia que sirven en la tierra, ¿sí? Los ancianos son aquellos que, los pastores, realmente los que llevan adelante la iglesia del Señor. Por eso algunas personas, les voy a dar todas las posturas y cuál creo yo, sabiendo que esto, igual que la escatología, no afecta la doctrina, sino que hay distintas posturas, pero vamos a llegar a una, yo creo que tiene mucho sentido. Hay algunos que dicen que los ancianos aquí son una representación de los ancianos de la iglesia, ¿no? Los 24 ancianos orando al Señor. A la luz de Apocalipsis capítulo 22, que está mucho más adelante, donde los apóstoles y las tribus de los hijos de Israel se mencionan juntos en relación a la Nueva Jerusalén, otros dicen que estos 24 ancianos también probablemente se refieren a la suma de las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles del Señor, que en representación, ¿cierto?, están adorando en el cielo. Representan a la iglesia en una naturaleza de sacerdocio universal de los creyentes. Entonces es probable que sean seres angelicales que representan la totalidad del pueblo de Dios, así también como ángeles representan a las iglesias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos las cartas a la iglesia? Los ángeles, ¿a quién representaban? A cada una de las 7 iglesias. ¿Qué pienso yo personalmente? ¿Sí? Aquí es como el apóstol Pablo. Esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Pienso, efectivamente, que los 24 ancianos corresponden, tiene mucho más sentido pensar en que han sido aquellos seres que han sido redimidos por el Señor y están representando a la iglesia. ¿Y por qué digo que esta postura es la que encuentro que es un poquito más quizás certera? Porque dice que ellos tenían coronas. Y la Biblia, cuando habla de coronas, jamás dice que se le ponen corona a los ángeles, sino a quienes se les ponen corona, a los creyentes. Por tanto, independiente cuál sea el efecto, independiente cuál sea realmente los 24 ancianos, creo que se ajustan mucho más en pensar que son redimidos, representación de la iglesia, del pueblo de Dios, en el cielo. Ahora, lo más importante, sean lo que sean los 24 ancianos, es que exaltan a Dios y realmente le rinden adoración, que es el punto central de lo que este pasaje quiere ilustrar. Nunca se olvide que no solamente Dios está en el trono, ¿no?, sino además que Dios le prometió a la iglesia, por eso están los 24 ancianos, que íbamos a reinar con Él. ¿Se acuerdan cuando vimos una de las iglesias, de las últimas que vimos? Y justamente el Señor promete esto, en el capítulo 3, versículo 21. Dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. ¿Ven? Tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. O sea, qué seguridad más grande saber que Dios no solamente está gobernando todas las cosas que suceden, sentado en su trono, mirando todo el universo, sino además la promesa futura es que Él nos está diciendo que vamos a gobernar con Él. ¿Quién es? La iglesia de Cristo. Vamos a gobernar con Él. Esto también lo reitera en Mateo capítulo 19, versículo 28, cuando el Señor Jesús les dice lo siguiente, mucha atención. Dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué hermoso, ¿no? Se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, la promesa para el pueblo de Dios no es que solamente el Señor está sentado en el trono, que ya nos trae mucha tranquilidad, mucha esperanza, sino la promesa futura es que la iglesia de Cristo va a reinar con Él. Y eso es hermoso, ¿no? Absolutamente hermoso. El pueblo de Dios con toda seguridad va a reinar con Dios. Pero ¿sabes lo que me llama la atención y toca mi corazón? Es que uno se pregunta, independiente si sean seres angelicales o sean realmente personas, los redimidos que están representando
a la iglesia en el cielo, no importa. Lo importante es qué están haciendo estos 24 ancianos. ¿Qué están haciendo los 24 ancianos? Yo les pido que ponga sus ojitos en el versículo 10 y 11. Estos 24 ancianos dice que se postran delante del Señor. Y lo hacen cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias. Dice que estos ancianos adoran al Señor y echan sus coronas delante del trono. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracia, los ancianos se postran, adoran y echan sus coronas. ¿Con qué frecuencia lo hacen? Permanentemente. Y eso nos hace preguntarnos con qué frecuencia nosotros estamos adorando al Señor. Ellos lo hacen permanentemente en el cielo. ¿Con qué frecuencia usted realmente está alabando a Dios cada mañana y diciéndole, Señor, gracias? Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podríamos mirar la mañana a la ventana y decir, Señor, te alabo. Te alabo por tu creación. ¿Cómo sostienes todo esto? Sostienes mi vida, mi familia, mis hijos, mis padres, no sé, ¿no? Podríamos adorar al Señor con mucha más frecuencia que lo que hacemos, ¿no? Los ancianos se postran, adoran y echan sus coronas. Imagínense lo que es más encima ser coronado por el Señor. Recompensa, ¿cierto? La Biblia dice que van a ser recompensados los creyentes que hayan trabajado para el Señor. Pero es tanta la forma de darle gloria a Dios que uno dice, Señor, mi recompensa también te la he hecho en tu presencia, en agradecimiento a ti. Como diciendo, te doy gracias por la recompensa, pero la rindo delante de ti. ¿Qué escena más gloriosa debe ser ver eso? Yo me imagino cómo se sentía Juan cuando estaba viendo eso en una visión, ¿no? Entonces no nos olvidemos, para ir terminando, amada iglesia, este trono representa la soberanía de Dios. No te olvides nunca que Dios es soberano. Hoy más que nunca nosotros debemos conocer los atributos de Dios. Seas una persona antigua en la iglesia o seas una persona nueva. Tú tienes que empezar a conocer los atributos de Dios. Es la única forma de conocer a alguien que hoy día no conoces. Y uno de los grandes atributos de Dios es su soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que Él reina sobre todas las cosas, gobierna todas las cosas y Él nunca pierde el control. Sostiene todo el universo en la palma de sus manos, dice su palabra. ¿Cuán grande es el trono? ¿Y a quién está adorando aquí los ancianos? Nunca se olviden al Dios Trino. La adoración siempre debe ser trinitaria. No sé si tenemos tiempo, pero vamos a ver que, estudiando la próxima semana también el 5, que ahí vamos a ver que ahí en el trono está el Padre, está el Hijo como Cordero y está el Espíritu Santo, dice, como los 7 Espíritus de Dios, ¿sí? Que está representando la plenitud del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que los 24 ancianos le rinden sus coronas al Señor. No les duran nada las coronas puestas. Es tanta la alegría, es tanto el gozo, es tanta la magnitud del Señor que los 24 ancianos toman sus coronas y se las rinden al Señor en un motivo de adoración genuina. ¿Y por qué? Porque al igual que nosotros, pecadores que hemos sido redimidos solamente por la sangre de Cristo, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta al Señor? Imagínense, inmerecidamente estar en el cielo siendo pecador por la obra de Cristo en la cruz. Y más encima somos recompensados por nuestra labor en la tierra por los méritos de Cristo en la cruz, no por nosotros. ¿Cuánto más nosotros aquí en la tierra debiéramos rendirle honor, gloria, acción de gracias, como lo hacen los 4 seres vivientes? Y además ser como los 24 ancianos, postrarnos a cada instante, adorar al Señor y rendirle nuestras coronas. Hay una canción, ¿cierto?, que habla de eso. Rindo mi corona. Yo no canto, pero ya saben. Rindo mi corona delante de ti. ¿La conocen? Alguien la debe conocer. Parece que es de Julio Melgar. Rindo mi corona delante de ti. Un día la vamos a poner, ¿no? Digno eres, le dicen los 24 ancianos, recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Brevemente quiero mostrarles este gráfico que les hice con mucho amor. Y que el Señor me perdone porque no hay forma de ilustrar algo tan maravilloso, pero para que entiendan como un concepto solamente. Se los puse con numeritos para que ustedes en su mente, que somos limitadas, de una mente limitada al lado del Señor, por supuesto, pero nos podemos imaginar cómo será eso en el cielo, en magnitud, esto es muy chiquitito. Según lo que vimos, ¿no? El número 1 que está ilustrando, el trono de Dios, el Padre y del Cordero. El número 2, que donde dice que están las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, está representando la plenitud del Espíritu Santo. O sea, ya vemos la Trinidad puesta ahí en el trono. Nunca se olvide que la adoración debe ser trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3, el Cordero,
Dice que el león de la tribu de Judá y la raíz de David aparece en el capítulo 5. Luego el círculo 4, usted ve que hay 24 tronos, ¿cierto? Ahí están los 24 ancianos que acabamos de ver, ¿no? Luego está el 5. ¿Quiénes son el 5? El ser viviente, que es semejante a un león. El número 6, abajo a la derecha, es el ser viviente, que es semejante a un becerro. El 7 es el ser viviente semejante a un hombre. Y el 8 arriba a la izquierda es el ser viviente semejante a un águila. El círculo que dice el 9 es una innumerables ángeles adorando a Dios. Y el 10 vendría a ser lo que está abajo, o sea, recién abajo de todo eso está el universo, ¿sí? Hacia abajo, todas las criaturas en todo el mundo, incluido nosotros, su iglesia, su pequeña iglesia del Señor en Chile, que funciona también con hermanos de Perú, de regiones, adorando al Señor en todo lugar del planeta. O sea, imagínense cómo esto es desde arriba hacia abajo. El Señor está en el trono, siendo adorado todo el día, ¿sí? Para nosotros es día, ustedes saben que en el cielo no existe noche. Hay plenitud, ¿no? El Señor trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, esta soberanía de Dios, amada iglesia, y les dejo ese gráfico para que lo mediten, nos debe mover a una confianza distinta. Saber que nuestro Dios es inconmovible, que Dios siempre está sentado en el trono, que siempre está gobernando, aún en nuestras pruebas, aflicciones, dificultades. Cada vez que tú estés pasando por algo difícil, levanta tu vista, levanta tus ojos y ve que Dios está sentado en el trono, siempre sentado en su trono. Esto es muy difícil entenderlo de buenas a primeras, ¿no? Pero es hermoso saber cómo este mensaje que impactó a la iglesia del primer siglo, para que ellos perseveraran en los caminos del Señor y en la proclamación del Evangelio, también debe impactar nuestro corazón, ¿no? ¿Y por qué comparto esto? Porque la Biblia dice que a medida que avancemos en el tiempo, se van a desatar doctrinas del mismo infierno. Y a veces no nos damos cuenta cómo eso se nos mete y se nos cuela con las doctrinas de Dios. Leí en la semana una persona que ahora decía que la consideran como binaria, ¿no? Binaria es que ella no es ni hombre ni mujer, pero al mismo tiempo puede ser hombre y mujer o puede no ser nada. Entonces los seres humanos se pueden considerar binarios ahora, ¿no? Y esto no es una suposición que veníamos hablando hace muchos años, ¿se acuerdan? No son suposiciones, es algo que estamos viendo. Es algo que está sucediendo. Hay familias hoy día que luchan porque no saben cómo llamarle a sus hijos. No saben lo que le van a enseñar en el colegio. ¿De dónde salen estas cosas? Del mismo infierno. Es la contraposición del diablo a esta hermosura de Dios. Recuerden que lo que vimos en las cartas a las 7 iglesias, en todas se acuerda que mencionaba a Satanás. Sinagogas de Satanás. Satanás es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Estos cambios morales que el mundo está viviendo y quiere meter en tu corazón para que tú te extravíes, es obra pura del diablo. La avaricia, el dinero, la codicia, la confusión sexual, todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es crucial entonces, a la luz de esta palabra, que nosotros estemos anclados en la gloriosa soberanía absoluta del Señor. Es imperativo que en este tiempo nosotros le hablemos de Cristo a la gente. Es imperativo que nosotros realmente le hablemos la verdad de Dios a muchos corazones, a muchas vidas. Se vienen tiempos muy complicados según lo que dice Apocalipsis, pero para nosotros tiene que ser una palabra de esperanza, porque lo vimos en Apocalipsis 3. El Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen a Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que no conocen al Señor? ¿Saben que van a tener que experimentar un juicio de Dios? Entonces nosotros tenemos que en este tiempo más que nunca hablar, ser testigos. Dice la Biblia que hemos recibido poder del Espíritu Santo para ser testigos, para testificar de Cristo. Lo que se profetizó hace muchos años en nuestras propias iglesias, que uno decía, no, ¿será? Hoy día lo estamos viendo como una realidad. Uno hace 5 años no se iba a imaginar que iba a estar pasando todo esto. Bueno, gracias a Dios por esos profetas que hace 5 años nos dijeron la verdad ahí, en las salitas de la iglesia, ¿no? Lo mismo pasa hoy. Se vienen tiempos muy complicados, dice Apocalipsis. Y tenemos que hablar del Señor. Hablemos el Evangelio a mucha gente, amada iglesia. Explicar el Evangelio en un minutito es lo mejor que usted puede hacer por una vida. Pero confiando en que Dios es soberano.
Y adórale siempre, como hemos visto en este pasaje. Adórale siempre porque Él es Dios, porque Él es glorioso. ¿Sabe lo que nos sirve el libro de Apocalipsis? Nos sirve para vivir vidas centradas en el Señor. Para vivir vidas confiadas en el Señor. Apocalipsis tiene que ayudarnos a que nosotros podamos identificar la innumerable cantidad de distracciones que nos desvían todos los días, que nos quieren desviar. ¿Para qué? Para que dediquemos lo mejor de lo nuestro, no para su gloria, sino para otras cosas. Dios nos tiene aquí para anunciar su gloria. Dios no nos va a sacar de aquí, porque Él es el que decide quién parte y quién no. Dios no nos va a sacar de aquí hasta que no cumplamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Ni un día más, ni un día menos de lo que Dios determinó vamos a vivir. Pero no malgastes el tiempo de esta vida en otras cosas. No te llevas nada a la tumba. Y la semana pasada Dios nos hablaba acerca de hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Un día vamos a estar en esta escena preciosa de oración celestial por su pura misericordia. Y con esto quiero terminar, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, los que están en Cristo, por cierto, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo no va a ser hermoso saber que un día vamos a estar en la presencia de Dios adorando por su pura misericordia? No por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Quiero invitarte a que oremos, amada iglesia, para terminar este tiempo. Nos queda todavía reunión, pero para terminar este tiempo de la prédica, quiero pedirte que cierres tus ojos, que trates de pensar en tu corazón. A la luz de lo que vimos, vamos a seguir viendo muchas cosas en Apocalipsis, pero solamente hoy día vimos un pasaje. Trata de imaginarte cómo es el cielo real. No ese cielo que te ha mostrado Hollywood. No ese cielo que te han mostrado los libros, las películas, el cine, la televisión. Sino el cielo que muestra la Biblia. Y ese cielo que muestra la Biblia está centrado en que hay un gran trono en el medio. En lo más alto del cielo hay un gran trono. Y lo más importante es aquel que está sentado en el trono. Y ese que está sentado en el trono es tu Padre. Tu Padre celestial. El que gobierna todas las cosas. Al que no se le escapa nada, ni un detalle, ni se le va el control. Señor, ayúdanos a cuando estemos viviendo situaciones difíciles. Acordarnos de esta visión de Juan. De que tú gobiernas todo, que eres soberano. Señor, un día estaremos en tu presencia y podremos disfrutar, Señor, de esa hermosura de ver entonces las piedras, el jaspe, la cornalina, Señor, esa luz, el mar de cristal. Pero por mientras estemos en esta tierra, el mensaje es que nosotros aprendamos a confiar en que tú eres completamente soberano. Nada se mueve si tú no lo permites. Y eso nos trae mucha tranquilidad. Eso nos trae mucha confianza. Yo quiero invitarte a que terminemos este tiempo adorando a Dios. Adórale ahí donde estás. Dale gracias a Dios aún tú por tu propia vida. Tú eres un milagro de Dios. El hecho que estés viviendo es parte de la soberanía de Dios. Él te está dando el aire en este día. Él permite que tu cuerpo funcione completamente por dentro para que puedas seguir viviendo. Te adoramos, Señor, en esta noche. Te bendecimos. Te damos gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús.